En la clase anterior habíamos ya hecho lo que es el flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Vamos a ver dos conceptos importantes relacionados con el flujo, tales como la divergencia y a partir de él el teorema de Gauss-Ostrogradski. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir en primer lugar la divergencia. Sea el campo vectorial A en coordenadas curvilíneas Q1, Q2, Q3. Eso significa que vamos a escribir nosotros el campo de esta forma. A es igual a un A. Un momentito. Sí. A1 E sub 1 más A2 E sub 2 más A3 E sub 3. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos esta relación. Muy bien. Entonces nosotros vamos a hallar el flujo a través de una superficie. ¿Está claro? Vamos a hallar el flujo a través de una superficie. Pero por sencillez, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Hallemos el flujo a través de un elemento, en todo caso de la superficie, de un, voy a ponerlo así, volumen elemental. ¿A qué nos referimos nosotros con volumen elemental? Nosotros digamos que tenemos las coordenadas curvilíneas, y aquí vamos a tener estas tres coordenadas curvilíneas de esta forma. En estas coordenadas curvilíneas nosotros vamos a dibujar nuestros radios vectores. Tenemos, este es un radio vector. A ver, disculpen, estoy equivocándome. Este es uno de los radios vectores. Este es, o los vectores unitarios, disculpen. Tenemos entonces de que este es el E1, E2 y este es el E3. Muy bien, entonces nosotros tenemos estas coordenadas curvilíneas. Significa que este es el que corresponde a Q1, Q2 y Q3. Muy bien, entonces en este sistema de coordenadas nosotros vamos a ver un volumen elemental. Este volumen elemental vamos a considerar de que es el siguiente. Partiendo desde un punto O que tiene coordenadas Q1, Q2, Q3, vamos a ir hasta un punto O' con coordenadas U1, o disculpen, Q1 más H1 de Q1, Q2, Q3. Es decir, vamos hasta este punto donde solamente está variando Q1. De la misma forma, desde este punto nosotros vamos a ir a otro punto por acá. Este nuevo punto va a ser, vamos a llamarle a un punto B, donde esta distancia que está acá, ese recorrido, es igual a H2 por DQ2. Es decir, esa es la distancia desde O hasta B. De la misma forma nosotros vamos a tener de aquí hasta un punto C,
digamos de que sea así, C, y aquí vamos a tener nosotros de que este es H3 de Q3. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, a ver, esto lo voy a poner por acá, nosotros completamos nuestro elemento de volumen. Entonces, un momentito, ajá, aquí me faltó esto y esto. Listo, entonces tenemos este elemento de volumen, este va a ser C', este va a ser B', y este va a ser, este es D y este es un D'. Muy bien, entonces nosotros vamos a calcular el flujo por este elemento, por la superficie de este elemento de volumen, que es una superficie cerrada. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a ver, para comenzar, vamos a comenzar con este, el OBCD. Vamos a calcular el flujo a través de esta región. ¿Está bien? Entonces, comencemos con el flujo a lo largo de Q1, es decir, en esta dirección. Entonces, ortogonal a esa dirección, nosotros vamos a tener estas dos superficies. Entonces, las superficies que atraviesa a lo largo de esto son las normales, y en este caso son O, B, C, D y O', B', C', D'. Esta con un área que va a ser igual a, fíjense, es esto por esto, H2 por H3, DQ2 por DQ3. Este es H2, H3, DQ2, DQ3. Y esta también tiene la misma área, es decir, ambos tienen la misma área. Lógicamente, por eso es que hablamos de un paralelepípedo del elemento de volumen. Los coeficientes de la M ustedes ya saben qué son y cómo se hallan. Entonces, nosotros vamos a tener que el elemento de flujo, a lo largo de O, B, C, D va a ser igual. Cuando vengo en esta dirección, la normal está dirigida hacia afuera. ¿Está claro? O sea, está dirigida hacia atrás. Por lo tanto, gracias, disculpen. Sí, estos índices van abajo. ¿Está bien? Cuando son los símbolos de la M, van abajo. Es lo que me acaba de mencionar en un comentario. Muy bien. Entonces, el flujo a través de esta cara, o el elemento de flujo a través de esa cara, va a ser igual a A, que es la componente, este A1, por H2, H3, todo esto evaluado en Q1, es decir, evaluado en este valor Q1, con signo menos porque está en sentido contrario, y de Q1 de Q2. Muy bien, entonces eso es en el punto O. Y en el otro punto, nosotros vamos a tener de que la normal viene en este sentido. Entonces ya va a ser el mismo sentido en el cual crece esta expresión. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? Sí, profesor.
Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para el otro lado, para este, vamos a tener nosotros el elemento de volumen en O', B', C', D'. En este caso va a tener la misma dirección, va a ser H1 o A1, H2, H3, evaluado en Q1 más H1 de Q1. Es decir, tengo que evaluarlo en este punto que está acá. ¿Está bien? Y eso multiplicado por dQ2 dQ3. Aquí me he equivocado, jóvenes. Corríjame si me equivoco. dQ3. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Significa que el flujo en esta dirección va a ser la suma de estos dos flujos. Entonces, vamos a ponerlo así. El elemento de flujo a lo largo de la dirección 1 es la suma de estos dos. Voy a poner el resultado de frente y vamos a tener el A1, H2, H3. Esto evaluado en Q1 más H1 de Q1 menos A1, H2, H3 evaluado en Q1. Y esto de Q2 de Q3. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta aquí al respecto? Vamos a llevarnos esta expresión, vamos a copiarla en la otra pizarra para poder transformarlo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto que está acá, dado que se evalúa en estos puntos, no es otra cosa que un diferencial. ¿Está claro? Es decir, esto, todo esto se va a poner, lo podemos poner como la derivada con respecto a, en este caso, a H1 de Q1 de A1, H2, H3. Esto lo podemos poner así y esto todavía multiplicado por dQ1. Por lo tanto, juntando esto con esto, nosotros tenemos que este elemento de flujo en la dirección 1 va a ser igual a la derivada con respecto a Q1 del producto H1, A1, disculpen, H2, H3 de Q1 de Q2 de Q3. Entonces tenemos esta forma. Luego, de manera análoga, en las direcciones correspondientes a Q2 y Q3. ¿Qué significa? Que vamos a tener, a ver, vamos a ahorrarnos un poco de tiempo simplemente copiando esto dos veces, y en este caso vamos a tener 2, y donde vea 2, 1, voy a poner 2. Entonces aquí voy a poner 2 y aquí voy a poner 2. Y los otros términos que van a cambiar, estos también cambian. 2, 2. Y estos van a cambiar porque ese ya no puede ser 2. Así que este va a ser 1 y 3. Y aquí vamos a tener 1 y 3. Muy bien. De forma análoga, aquí ya no tenemos 1, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Tenemos 3, 3, 3, 3, 3. Significa que este va a ser de Q1 y este que está aquí va a ser el H1. H1 y H2.
Muy bien, entonces nosotros tenemos esta estructura. Ya estamos usando los resultados anteriores. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el elemento de flujo va a ser la suma de todos estos. Y vamos a poderlo escribir de la siguiente forma. La derivada con respecto a Q1 de A1, H2, H3, más la derivada con respecto a Q2, A2, disculpen, es arriba, igual este 1 es arriba, jóvenes, disculpen, A2, H1, H3, más la derivada con respecto a Q3, A3, H1, H2. Y todo esto multiplicado por dQ1, dQ2, dQ3. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Un momentito, aquí algo se me está pasando. Sí, disculpen, jóvenes, aquí ya este se va en el momento que se hace el cálculo, ¿está bien? Ese se va en el momento que se hace el cálculo, nos queda solamente esto. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Fíjense de que aquí, este es el volumen de este elemento, ¿o no lo es? ¿Es el volumen o no lo es, jóvenes? Eso no es el volumen. Este elemento de volumen. No tenemos que integrar nada, jóvenes, estamos trabajando con el elemento de volumen. Nada más. Entonces, fíjense, no es el elemento de volumen porque aquí el lado es H2 por dQ2, H3 por dQ3, H1 por dQ1. Entonces, para que esta expresión o este término que está aquí sea el volumen, necesito el producto de los H's. Entonces nosotros vamos a tener que d phi va a ser igual, y aquí voy a poner H1, H2, H3 de Q1, de Q2, de Q3. Para poner estos H's acá, tengo que dividir entre H acá. H1, H2, H3, y ponemos entre llaves lo mismo. Derivada con respecto a Q1, H1 o A1, H2, H3, más derivada con respecto a Q2, A2, H1, H3, más derivada con respecto a Q3, A3, H1, H2. Entonces, ahora sí, esto que está acá es el elemento de volumen. Eso es el elemento de volumen. Jóvenes, ¿hasta aquí está entendido? Bien, ahora, no hay que olvidar de que el elemento de flujo, por definición, esto, está bien, por definición, esto está siendo, o nosotros lo podemos igualar por el producto de A por la dirección, llamémosla así, S1. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos esto decir de que es igual a multiplicado escalarmente por la normal 1
y esto por ds1. ¿Está bien? De la misma forma, aquí tenemos a n2 ds2 a n3 ds3. Entonces, cuando nosotros los hemos sumado, aquí tenemos el producto escalar de A por S. Significa que esto nosotros podemos decir de que es igual a A por DDS. ¿Está claro? A por DDS. Entonces, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Si quiero hallar el flujo, tengo que integrar por toda la superficie, y eso no es otra cosa que integrar A por DDS por toda la superficie, y se obtiene justamente este integral de volumen, y aquí vamos a tener 1 sobre H1, H2, H3, derivada con respecto a Q1 de A1, H2, H3 más la derivada con respecto a Q2, A2, H1, H3 más la derivada con respecto a Q3, A3, H1, H2. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, aquí nosotros ya hemos hallado el flujo a través de una superficie cerrada. Ah, me faltó algo acá, que es el dB. Entonces, toda esta expresión subintegral, ¿está bien? Toda esta expresión subintegral es a lo cual nosotros denominamos divergencia. Esto es la divergencia de A en coordenadas curvilíneas. Entonces, la divergencia de A en coordenadas curvilíneas es 1 sobre el producto de los símbolos de la ME, de los coeficientes de la ME, por la derivada parcial con respecto a cada una de las coordenadas de la componente correspondiente del vector, multiplicado por los coeficientes de la ME correspondientes a las otras coordenadas. Aquí tenemos A2, H1, H3 más derivada con respecto a Q3, H3, A3, H1, H2. Entonces, esta es la divergencia en coordenadas curvilíneas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Entonces, se cumple que la integral del campo vectorial A través de una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial con respecto al volumen. Es decir, esto que está aquí, jóvenes, es exactamente esto. Y esto es lo que se conoce, hemos demostrado lo que se llama el teorema de Gauss-Ostrogradski. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero antes quiero que vean lo siguiente. La divergencia de aquí
reemplazando esto acá, está bien, reemplazando esto acá, nosotros vemos lo siguiente. Si el volumen B, es decir, este con respecto al cual integramos, es lo suficientemente pequeño, entonces nosotros aquí tenemos de que multiplicando por B a ambos lados, vamos a tener, es decir, tomando el valor medio aquí, tomando el teorema de valor medio acá, nosotros vamos a tener de que B multiplicado por la divergencia de A, este es el valor medio de acá, si ves lo suficientemente pequeño, solo considero su valor, esto es aproximadamente igual a la integral cerrada por la superficie A del vector de ds, es decir, al flujo del vector A, si es lo suficientemente pequeño. Entonces, a partir de aquí podemos escribir la otra definición de divergencia. En general esta es una definición más normal, más formal, porque no depende de quién, de la superficie, ni del volumen, ni de las coordenadas en las cuales se expresa. Entonces tengo la integral de A de S dividido sobre B, pero aquí hemos puesto que es aproximado. Para poder mantener ese concepto de aproximación, nosotros vamos a decir que la divergencia de A es el límite cuando el volumen tiende a cero de esta magnitud. Entonces nosotros ahí tenemos la divergencia, está bien, la divergencia en términos simplemente la integral de superficie, del flujo y del volumen.